Saludos, aquí estamos con un nuevo video. En este caso vamos a trabajar con valores máximos y mínimos en una función. Vamos a clasificarlos y vamos a interpretar inclusive su representación gráfica. Primero definimos al máximo absoluto en un valor C que pertenezca al dominio de una función, donde la imagen de ese valor corresponde a la imagen de mayor valor, valga la redundancia, del resto de las imágenes de la función. Y le llamaríamos de hecho máximo absoluto. El mínimo absoluto para un valor C, más bien lo vamos a definir como la imagen de menor valor, ¿verdad? Con respecto al resto de las imágenes del ámbito precisamente de esa función. Y llamaríamos también mínimo absoluto. De esa manera, si la interpretamos gráficamente, tendríamos más o menos algo así. Esta función, vemos el comportamiento que tiene, ¿verdad? En este punto estamos evidenciando que es el valor más alto al que llegaría la gráfica. Entonces ese valor C lo interpretamos como máximo absoluto y está definido a partir del valor A del dominio, ¿verdad? En el caso del valor B, B es un valor del dominio que define a un mínimo absoluto. Entonces así le vamos a indicar que el máximo absoluto es C y el mínimo absoluto va a ser D. También podemos interpretar lo que son máximos locales o máximos relativos, que son también imágenes que logran alcanzar un valor muy alto, pero ya no en todos los elementos del dominio, sino en un intervalo abierto muy específico que pertenezca al dominio, igual como un mínimo local o mínimo relativo. Va a ser una imagen también que se consigue a partir de un valor que pertenece a un intervalo determinado. Para tener muy clara la idea, podemos interpretarlo en esta gráfica. Bueno, aquí tenemos varios valores del dominio. Tenemos a A, a B, a C. Uno que tenemos ahí implícito que es 0. Muy bien. Observen que la gráfica continúa por acá hacia menos infinito. Entonces, por lo cual, eso me implica que esta gráfica no va a tener mínimo absoluto, debido a que no va a tener una imagen que va a ser la de menor valor en todo el ámbito de la función. Y igual sucede con máximo absoluto. No tenemos un máximo absoluto debido a que esta gráfica va a continuar, en este caso, creciendo hasta más infinito, por lo tanto no tiene un máximo absoluto. Entonces podemos determinar que aquí, vean que aquí es un cambio donde viene creciente a decreciente, aquí se está dando un máximo, ¿ok? No un máximo absoluto, inclusive a la hora de compararlo con este, aunque ya determinamos que no es máximo absoluto. Pero sí lo podemos determinar que al menos en un intervalo en particular, él va a ser un máximo local o máximo relativo. Igual sucede con este valor, el valor que se encuentra acá va a ser un máximo local, en este intervalo al menos él representa un máximo. En el caso de B, ¿qué sucedería? Bueno, B va a generar acá un mínimo y va a ser un mínimo local. Igual sucede con C, aquí va a generar un mínimo también, pero un mínimo en un determinado intervalo. Entonces así definimos los mínimos locales y máximos locales. Ok, vamos a teniendo ya muy claro las definiciones de máximos y mínimos, tanto absolutos como locales o relativos. Vamos a interpretar lo que nos dice el teorema del valor extremo. Un detalle importantísimo. Desde el inicio nos dice que tiene que ser una función continua en un intervalo cerrado. ¿Okay? Entonces recuerden que si es continua, a la hora de dibujar ni siquiera deberíamos de levantar un lápiz o un lapicero a la hora de dibujar la curva en ese intervalo cerrado. Bueno, si eso se da, si hay una función que es continua en un intervalo cerrado, f siempre va a alcanzar un máximo absoluto, al menos uno, pueden ser varios, pero va a alcanzar siempre un máximo absoluto en algún valor c y un mínimo absoluto en algún valor d que estén en el intervalo cerrado de a y b. Entonces, posibilidades hay muchas, vamos a interpretar algunas. Por ejemplo, si tenemos el intervalo cerrado de a a b y la función evidentemente es continua de a a b y es estrictamente decreciente, podemos interpretar fácilmente que el máximo va a ser la imagen de a, que en este caso sería d. O
Y en el caso de B va a interpretar que C va a ser el mínimo absoluto, debido a que la función se comporta de esta manera. Ahora, si fuera estrictamente creciente, ¿qué sucedería? Con A se genera el mínimo absoluto, que sería D, y con B se genera el máximo absoluto, que sería el valor C. Ok, ahora podemos tener que no sea exactamente monótono, o sea, solamente creciente o decreciente, sino que tenga de ambas. ¿Ok? Este es uno de los comportamientos posibles, al igual que puede ser este, ¿verdad? Siempre continuo. En este caso, los extremos del intervalo no necesariamente van a ser el máximo y el mínimo. ¿Ven? Observen que aquí B genera el punto más alto, que es D, y ese sería el máximo absoluto. Pero A genera un máximo en E, pero no un máximo absoluto. Observen que este es más alto. Pero hay un valor C dentro del intervalo AB que sí está generando el mínimo absoluto. Entonces aquí sí tendríamos el mínimo absoluto y aquí el máximo absoluto. ¿Ok? Entonces recordemos que el máximo absoluto es la imagen de mayor valor, ¿verdad? En el intervalo. Y el mínimo absoluto es la imagen de menor valor en el intervalo. Muy bien, en este caso, observen que ni A ni B, que son los extremos del intervalo, logran generar el máximo y el mínimo absoluto. Hay dos valores entre ellos dos, en este caso C, que generó un máximo absoluto en E, y un valor D, también en el intervalo, que logró generar el mínimo absoluto, que precisamente es el valor H. Inclusive, no necesariamente tiene que ser en forma curva, pueden ser rectas. Aquí nuevamente tenemos A y B y un valor C en el intervalo. Observen que C sí generó el mínimo absoluto en F y A generó el máximo absoluto en D. Ok, ya definiendo lo que es máximo y mínimo absoluto y que siempre se van a dar en un intervalo cerrado, en una función continua, vamos a identificar lo que son números críticos para ya ahora sí valorar en qué momento podemos encontrar ese máximo y ese mínimo absoluto. Bueno, vamos a definir como número crítico aquel valor C que pertenezca al dominio de una función donde su derivada tiende a dar cero. Recuerden que si su derivada tiende a dar cero, significa que va a generar rectas tangentes constantes o dependiente horizontal. Entonces, por ejemplo, en estos casos, en este valor C, devolviéndonos, observen que si yo trato de trazar una recta, ¿verdad? Que solo toque ese valor, de hecho trataríamos de dibujar una recta horizontal. Lo mismo sucedería en este caso, ¿ok? Igual en este caso. Entonces, estos son valores donde se pueden dar un posible máximo o mínimo. Lo que hay que clasificarlo es, posteriormente, es en si es absoluto o es local. Muy bien, ahora en B no es derivable. Entonces, ese es el otro detalle que estamos considerando a la hora de analizar punto crítico. Entonces, donde la derivada pueda ser cero o donde la derivada no exista. Siempre que eso sí sea un valor en el dominio de la función o en el intervalo que vayamos a trabajar. Muy bien, vamos a analizarlo con un ejemplo. Este nos proponen esta función 5x a la 2 tercios más x a la 5 tercios. Dice que si alcanza un máximo y un mínimo en el intervalo de menos 3 a 1. Bueno, recuerden que estos son como raíces cúbicas. Podemos interpretar la función como 5 raíz cúbica. Voy a ponerlo acá a un lado para interpretar f de x es igual a 5 por la raíz cúbica de x al cuadrado y raíz cúbica de x a la 5. Sobre todo para que interpretemos el dominio de la función. Ella al estar en las variables en raíces cúbicas está totalmente definida en R, entonces evidentemente va a ser continua en el intervalo de menos 3 a 1. Bueno, vamos a obtener la derivada para analizar los posibles puntos críticos que podamos lograr en ella. Entonces, si derivamos esta función daría 10 tercios por x a la menos 1 tercio, más un 5 tercios de x a la 2 tercios. Muy bien, posteriormente voy a factorizar. Observen que podemos sacar un 5 tercios a factor común, inclusive con un x a la menos 1 tercio. Recuerden que una de las intenciones a la hora de factorizar es de las variables que hay en común tratar de sacarla de menor valor, la de menor exponente, perdón.
Entonces así tendríamos del 10 tendríamos un 2. Y de la otra expresión, recuerden que al exponente, cuando sacamos a factor común, le restamos ese valor. Entonces a 2 tercios le resto menos 1 tercio, sencillamente me va a dar 1. Entonces vamos a obtener x. Ahora esta derivada yo la puedo simplificar como 5 sobre 3, y observen que aquí lo puedo expresar como raíz cúbica de x por 2 más x. Ok. Es importante tener la derivada simplificada e inclusive generar todos los factores posibles, como la intención es averiguar dónde la derivada puede ser 0 o dónde puede indefinirse. Por eso es conveniente tener las expresiones de la manera más factorizada posible. En este caso, observen que al numerador voy a analizar el 2 más x. El 2 más x, de hecho, sería donde la derivada puede valer 0, debido a que me interesaría cuando 2 más x pueda ser 0. Y en ese caso sería cuando x fuera menos 2. Y donde la derivada no existe o se indefine, bueno, precisamente donde el denominador pueda llegar a ser 0. Ahí tendríamos la raíz cúbica de x igualada a 0, y sería cuando x fuera 0. ¿Okay? Entonces de esa manera tenemos dos posibles valores que pertenecen al intervalo y que precisamente son puntos críticos y que podrían generarnos máximos o mínimos. Muy bien, ¿cómo los puedo definir? Vamos a hacer inclusive un poquito la representación gráfica para interpretar todavía mejor. Bueno, ¿cómo los puedo definir? Calculando precisamente las imágenes de cada uno. Sabemos que los extremos pueden generar máximos o mínimos, de hecho son puntos donde la derivada se indefine. Y también podemos hacer el cálculo de todas las posibles imágenes de todos los puntos críticos y extremos. Ok, calculamos cada uno, quedarían precisamente. Y con estos valores, recuerden que son las imágenes, ¿verdad? De cada uno de los extremos y puntos críticos. Por lo tanto, podemos determinar cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. En este caso, 6 sería un máximo absoluto. Y 0 precisamente sería un mínimo absoluto. Muy bien. Y vamos a hacer una interpretación gráfica de cómo se verían esos puntos, ¿verdad? Y el comportamiento de ellos. Y este sería más o menos el comportamiento de la gráfica. Observen que en 6 se logra el máximo absoluto, en 0 el mínimo absoluto, en menos 2, que de hecho es el 4,76, se logra un máximo local, y en menos 3, que equivale o que su imagen corresponde a 4,16, sería un mínimo local. Bien, vamos a hacer un análisis similar en esta otra función. Igual, observen que el denominador no se indefine y por lo tanto no se va a indefinir en este intervalo. Vamos a obtener la derivada primero para investigar sus puntos críticos, cuya derivada sería, bueno, observen que aquí es la derivada de un cociente, entonces sería la derivada del numerador, que sería menos 1, que sería menos por el de abajo sin derivar, la expresión de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo. Voy a poner de una vez que la derivada de abajo sería 12 por 1 menos 1. Bueno, todo esto lo podemos simplificar para obtener la derivada y de esta manera analizar, bueno, acá agregué el detalle que la de abajo va elevado al cuadrado, analizar en qué momento la derivada nos genera puntos críticos. Bueno, el denominador no se indefine, por lo tanto no tenemos valores donde se pueda indefinir la derivada, pero sí donde pueda valer 0, precisamente donde el numerador pueda valer 0, lo cual podríamos factorizar por inspección y generar posibles valores que serían 3 y menos 1.
Detalle importante, hay que identificar que esos dos valores se encuentren precisamente en el intervalo. De hecho, ambos están en ese intervalo. Y ahora analizar no solamente a ellos dos como puntos críticos, sino también a los extremos del intervalo para ver cuáles podrían ser máximos y mínimos absolutos. Para ello tendríamos que encontrar entonces la imagen de menos 2, la imagen de menos 1, la imagen de 3 y la imagen de 5 para identificarlos. Vamos a ver qué valores serían. Bien, teniendo estos valores, entonces podemos identificar quién es el valor más alto, que precisamente nos está brindando el valor U medio, lo cual determinaríamos como nuestro máximo absoluto. Y a menos un sexto como el mínimo absoluto. Con esto los tendríamos que identificar. Bien, en este otro caso vamos a obtener los posibles máximos y mínimos en una función radical, con lo cual también vamos a derivar. Importante también nuevamente definir, observen que 9 menos x al cuadrado, los que nos genera es un dominio pequeño, en realidad de menos 3 a 3, de posibles valores que hagan que esta diferencia sea positiva, los cuales son posibles de menos 1 a 2. Entonces, a la hora de obtener la derivada, vamos a obtener la derivada f' de x. Recordemos que la definíamos como 1 sobre 2 raíz de 9 menos x al cuadrado por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería menos 12. ¿Okay? Y que simplificado, observen que nos genera un menos x sobre raíz de 9 menos x al cuadrado. Vamos a ver aquí las variables. Muy bien, esta es nuestra derivada. Vamos a analizar dónde la derivada puede valer 0, puede indefinirse. Bueno, en el caso del numerador, nos interesaría ver dónde la derivada puede valer 0. Sería precisamente de donde el numerador sea 0, que de hecho sería el 0. Valor que de paso se encuentra en el intervalo que estamos trabajando. Posteriormente nos interesaría ver dónde la derivada se indefine, que es precisamente donde el denominador pueda valer 0, donde raíz de 9 menos x al cuadrado puede ser 0. Bueno, precisamente factorizando por diferencia de cuadrados y elevando al cuadrado a ambos lados, tendríamos que los posibles valores donde la derivada se puede indefinir serían en 3 y en menos 3. Pero acá tenemos un detalle importante, ninguno de esos dos valores se encuentra en el intervalo, ni 3 pertenece al intervalo de menos 1 a 2, ni menos 3 tampoco. Por lo tanto, aunque son posibles puntos críticos, no van a ser considerados en el cálculo de las imágenes, solamente lo haremos con el menos 1, el 2 y el 0. Así tendríamos que calcular la imagen de menos 1, la imagen de 0 y la imagen de 2. Y obtendríamos. Y con estos valores podemos identificar claramente quién sería máximo y quién sería mínimo. Observamos que el 3 nos generaría el máximo. Y el 2,23 o raíz de 5 nos generaría el mínimo en ese intervalo. Recuerden que son máximos y mínimos absolutos. También podemos tener el caso de funciones que vengan expresadas con razones trigonométricas, en este caso la función f de t con 2n de t. Y tenemos que determinar los extremos absolutos en el intervalo de menos pi a pi. Bueno, recordemos que c no es totalmente continua en r, por lo cual no va a tener problema en ese intervalo. Entonces empezaremos con la derivada. Entonces, ¿cuál sería la derivada de t? Bueno, recordemos que la derivada de seno es coseno y multiplicado por la constante lo mantendríamos de esa manera. 2 coseno de t.
Bueno, en este caso nos interesa averiguar dónde 2 coseno de t puede valer 0, debido a que no se indefine. Muy bien, y ahí tenemos que recordar para qué valores el coseno puede valer 0, eso sí, en el intervalo de menos pi a pi. Que precisamente observándole una circunferencia trigonométrica para una mejor interpretación, aquí tendríamos a pi y evidentemente también acá menos pi, pero recuerden que lo estamos valorando en estas direcciones. ¿Ok? ¿En qué valores puede coseno valer 0? Bueno, va a poder lograrlo acá en pi medios o en esta otra dirección para menos pi medios. Y ambos valores de hecho se encuentran entre menos pi y pi. Muy bien, para lo cual tendríamos entonces ahora que calcular las imágenes de esos dos puntos críticos y los extremos del intervalo, que serían menos pi, hacerlo también en menos pi medios, hacer el cálculo también en pi medios y hacer el cálculo en pi. De esa manera vamos a obtener, y teniendo ya estas imágenes, pues entonces podemos indicar quiénes serían los máximos. Entonces, bueno, el único máximo absoluto, en este caso, se logró en pi medios en el valor 2. Este va a ser el máximo absoluto. Y en menos 2 estaríamos generando nuestro mínimo absoluto. Muy bien. Y con esto estamos con este video. Espero que les ayude mucho y nos veremos pronto.